profesores y miembros de toda la comunidad escolar de nuestro querido colegio del Verbo Divino. En esta semana del colegio me han pedido que haga una pequeña reseña histórica de la provincia chilena y del colegio. Por eso entonces que China es la primera misión de la congregación, ¿ya? Y justamente a mí me tocó ser misionero en China, a decir que le tengo mucho cariño a esa misión. Yo vivía más que nada en Taiwán, pero éramos parte de la provincia de China y me tocó trabajar en eso. Como no todos los sacerdotes y los hermanos tenían la capacidad de aprender el chino, que es un idioma bastante difícil, y algunos no tenían la salud suficiente para ir a lugares que eran tan pobres, y en eso le llegó una invitación para atender a los colonos alemanes que había en Argentina. Y dijo, esto es lo que necesitamos. Entonces empezó a mandar gente a Argentina, después a Brasil y después a Chile. Y así fue que llegamos a Chile en el año 1900 a atender a los colonos alemanes en Valdivia. Pero algo pasó en Valdivia que no nos fue muy bien. Entonces, pues nuestros curitas se iban con la cola entre las piernas de vuelta a Argentina, desde donde habían venido. Y aquí los pilló un invierno muy crudo, en que la cordillera estaba cerrada y por lo tanto el ferrocarril trasandino no funcionaba, no se podía cruzar los Andes. Entonces, al final decidieron quedarse unos meses en Santiago, así, un poco en cuarentena, así como estamos ahora, y en eso lo supo el obispo de La Serena, que en esa época su diócesis incluía lo que ahora es la prelatura de Illapel, la diócesis o arquidiócesis de La Serena y la diócesis de Copiapó. Bueno, y en Copiapó los padres escolapios, por falta de personal, se iban y dejaban el único colegio católico de la ciudad. Entonces les dijo a los padres alemanes, como se les nos llamaba en esa época, ¿pueden tomar ustedes esta misión? Telegrama al fundador, y el fundador dijo sí. Y ahí empezamos en Copiapó con el primer colegio. Hicieron un trabajo espectacularmente bueno. ¿Por qué? Porque los padres sabían mucha ciencia, además que venían de Alemania, que era el país más avanzado. Imagínense que en Alemania fue donde se inventó el automóvil. Benz lo inventó, después Diesel. Toda esta gente eran todos alemanes. Entonces ellos tenían la tecnología top. Y como el padre, Arnoldo Janssen, tenía mucho interés en la ciencia, porque él era profesor de ciencias y de matemáticas, entonces nuestros sacerdotes tenían muy buena formación científica. Entonces llegaron a Chile y causaron sensación. Y de ahí todos los obispos estaban pidiendo que vinieran los sacerdotes de la congregación, los padres alemanes, como se llamaba en esa época, a fundar algún colegio en su lugar, en sus diócesis. Y así fue entonces que en 1910 se fundó el Liceo Alemán de Santiago. Y como la gente empezó a cambiarse desde el centro hasta este barrio, que antes era campo, entonces ahí se decidió hacer un colegio en este barrio. Y es por eso que así nació el Verbo Divino en 1950. Y ya estaba el Villa María al frente, entonces que era el colegio de mujeres, faltaba un colegio de varones, entonces nuestros padres alemanes fundaron este colegio. Y así fue como empezó el colegio del Verbo Divino. Y así es como llegamos hasta el día de hoy, entonces que somos un colegio que trata de enfatizar especialmente que la iglesia chilena tiene que ser misionera. Ese es el carisma principal de la congregación y por lo tanto nos llamamos un colegio misionero, que nosotros le abrimos las dimensiones de nuestros alumnos al mundo completo, ¿ya? Y es por eso entonces que tenemos una comunidad, por ejemplo, muy internacional. Tenemos un padre polaco, un padre alemán, un padre indonesio y somos 2 chilenos acá, los 5 que estamos acá. ¿Ven? Entonces eso es un poco el carisma de nuestra congregación. Bueno, y trabaja también aquí a tiempo parcial el padre Chris, que es de África. Entonces tenemos, en fondo, de 4 continentes, tenemos sacerdotes. Entonces la idea nuestra es mostrarle a nuestros alumnos y a sus familias que no solamente la iglesia chilena es importante, sino que la iglesia en todo el mundo. Dios los bendiga. Del Evangelio de San Juan. En el principio ya existía el Verbo. Ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. No lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Y nosotros hemos contemplado su gloria. Gloria como unigénico Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es palabra de Dios. Nuestros sueños encierran 1000 promesas. Al comienzo del mundo, todo era un gran silencio, y en medio de ese silencio, Dios pronunció su palabra, hermosa, buena y sonora, una palabra de poder creador. Por medio de esa palabra fueron germinando las plantas y flores en la tierra nueva, se amalgamaron los minerales en lo profundo de las montañas, animales, peces y aves surgieron bajo la brillante luz del sol y del plateado resplandor de la luna, rodeada de innumerables estrellas. La mujer y el hombre, como hijos predilectos, fueron engendrados llenos de amor por esa palabra que los hizo a su imagen y semejanza, para que hicieran eco de esa palabra llena de luz y de bondad. Pero eso no era suficiente para el amor indecible de Dios. Cuando lo estimó conveniente, envió su palabra definitiva, haciéndose carne entre nosotros, es decir, el Verbo divino se hizo hombre en Jesús de Nazaret. San Juan dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Saberse entonces hijos e hijas del Verbo divino significa que nos comprometemos con este hermoso nombre y con su misión de ser eco de esta palabra en nuestras pequeñas, sencillas vidas, para que siga resonando en todas partes esa primera palabra de amor que Dios ha pronunciado como un regalo y una promesa de su presencia para cada uno de nosotros. Termino estas palabras recordando la oración del Padre Arnoldo Jansen, fundador de los Misioneros del Verbo Divino. Que ante la luz del Verbo y del Espíritu de gracia desaparezcan las tinieblas del pecado y la noche de la incredulidad, y viva el corazón de Jesús en nuestros corazones y en los corazones de toda la humanidad. Amén.